Futility or the Wreck of the Titan. En español, El naufragio del Titán o Futilidad. Es el título de una novela escrita en 1898 por Morgan Robertson, un oficial estadounidense de la Marina. En este libro se narraban los trágicos sucesos que experimenta un barco transatlántico llamado Titán, el cual terminaría hundiéndose en aguas del Atlántico Norte, tras chocar irremediablemente contra un iceberg. La historia que relata guarda una increíble semejanza con lo ocurrido con el Titanic, pero, sorprendentemente, Morgan Robertson escribió su novela en 1898, es decir, 14 años antes del trágico suceso del Titanic. Las coincidencias no terminan ahí. Tanto el Titán como el Titanic tenían unas dimensiones, peso y capacidad prácticamente idénticas. Ambos eran el orgullo de sus líneas navieras, contaban con la mejor tecnología del momento y eran calificados como insumergibles. Por otra parte, los dos poseían lujosas estancias hechas para atraer a los multimillonarios de la época, y el número de botes salvavidas era insuficiente. 3 años después del hundimiento del Titanic, apareció en la habitación del hotel donde se alojaba el cuerpo sin vida de Robertson, a la edad de 53 años. Sin embargo, esto es tan solo una pequeña anécdota dentro del gran misterio que siempre ha rodeado la verdadera historia del Titanic. Un viaje cuyo final cambió de forma drástica la historia de la humanidad. Y como nada ocurre por casualidad, este acontecimiento parecía seguir un plan establecido de antemano por las personas que después se convertirían en las más ricas y poderosas de la Tierra. Todo empezó en 1903, cuando el magnate y banquero John Pierpont Morgan, más conocido como J.P. Morgan, al frente de la IMM, International Mercantile Marine Company, adquirió la White Star Line, una línea naviera británica de transporte de mercancías y pasajeros. 4 años más tarde, en 1907, comenzó la construcción de una serie de buques de lujo para el traslado de personas a largas distancias. Serían los barcos más grandes jamás construidos hasta ese momento. Así, surgieron 3 naves prácticamente iguales: el Britannic, el Olympic y el Titanic, estos 2 últimos idénticos. Al mismo tiempo, en aquellos años, se estaba gestando un movimiento financiero de control por parte de las principales fortunas, encabezadas por los personajes más destacados de las organizaciones pertenecientes a las familias Morgan, Rockefeller y Rothschild, que pretendían la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso significaba que un banco central controlaría la economía estadounidense. Pero lo peor de todo es que estaría en manos privadas, como ya ocurría en otros países europeos. Estos hombres sin escrúpulos habían dejado de luchar entre ellos para unir fuerzas y crear un sistema de deuda que los enriqueciera aún más, a costa de empobrecer a los ciudadanos, que eran los que, a través de los impuestos, estarían obligados sin saberlo a pagar esa deuda. Algo que, por desgracia, seguimos sufriendo desde que se hicieron con los bancos centrales de todos los países del mundo. Este plan fue advertido por algunos opositores, gente económicamente muy poderosa, que se posicionó en contra de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ante esto, las élites urdieron una serie de maniobras para deshacerse de aquellos que pretendían entorpecer sus planes, y eso implicaba la utilización del Titanic como pieza clave en toda esta trama. Los periódicos de la época, propiedad de Morgan y otros financieros ricos, anunciaron por todo lo alto el viaje inaugural del Titanic, elogiando tan magnífica obra de ingeniería. Y se las arreglaron, a través de invitaciones, para que subieran a bordo algunas de las personas más influyentes de la sociedad de la época. Entre los pasajeros destacaban 3 hombres por su fortuna y poder: Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería y la metalurgia; Isidor Straus, un influyente empresario judío nacionalizado en Estados Unidos
propietario de los grandes almacenes Macy's; John Jacob Astor, dueño del Empire State Building y poseedor de la mayor fortuna del planeta en ese momento. Los tres se oponían firmemente al plan de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y, casualmente, los tres desaparecieron con el Titanic. Es muy extraño que alrededor de 50 pasajeros de primera clase cancelaran sus pasajes del Titanic en el último momento, y, casualmente, todos ellos eran amigos o colegas de Morgan. ¿Es posible que supieran lo que iba a suceder? Incluso el propio Morgan, dueño de la línea naviera y promotor de la construcción del Titanic, tenía previsto viajar, pero nunca subió al buque. Canceló su pasaje, también en el último momento, alegando que se encontraba enfermo. Sin embargo, 2 días después, fue visto en un hotel francés junto a su amante y en un aparente perfecto estado de salud. Había transcurrido tan solo 1 año desde el hundimiento del Titanic, cuando fue aprobada en 1913 en el Congreso de Estados Unidos la ley que permitiría la creación de la Reserva Federal, bajo el visto bueno del presidente Woodrow Wilson, que, sin ningún reparo, admitió posteriormente, según sus palabras, haber arruinado a su país por haber tomado esa decisión. La maniobra de Morgan, deshaciéndose de los principales opositores a la creación de la Reserva Federal, tuvo un efecto colateral, afectando también al mundo energético, ya que John Jacob Astor, aparte de ser el hombre más rico en esa época, era un gran amigo de Nikola Tesla y, por supuesto, su principal mecenas. Tesla disponía de los fondos necesarios para desarrollar sus experimentos de energía libre. Además, se hospedaba en el Waldorf Astoria, también propiedad de Astor. Sin embargo, después del hundimiento del Titanic, Tesla contrajo una gran cantidad de deudas que no pudo pagar y tuvo que desmantelar sus aparatos. Morgan financió a Nikola Tesla hasta el año 1906, cuando construyó la torre de Vandercliff, con la que pretendía enviar energía a través de la atmósfera a cualquier lugar con coste cero, es decir, energía gratuita. Algo que no sentó nada bien a Morgan, dueño de la General Electric Company y poseedor del monopolio de la electricidad. Al parecer, Morgan hizo todo lo posible para que dicha tecnología no se desarrollara, porque lo hubiera arruinado económicamente. En cuanto a las causas del hundimiento del Titanic, existen 2 teorías alternativas que se contraponen a la oficial. La primera sugiere que fue un submarino alemán que abrió un agujero en el casco del Titanic, bien por un choque accidental o por el lanzamiento intencionado de un torpedo. Este suceso precedería al desastre del transatlántico RMS Lusitania de 1915, 3 años después del hundimiento del Titanic, donde se ahogaron 1.198 personas por el ataque de un submarino alemán. Es interesante lo que ocurrió tras este hundimiento. Hizo que la opinión pública en muchos países se opusiera al Imperio alemán y a sus aliados, lo que contribuyó a la entrada de Estados Unidos en el gran conflicto bélico mundial y se convirtió en un símbolo para las campañas militares de reclutamiento. Este conflicto bélico, como todos los demás, solo beneficiaría a los banqueros privados que se enriquecieron con los créditos ofrecidos para el gasto militar de todas las naciones, sin importar el bando al que pertenecían. La segunda y más popular teoría alternativa se basa en que fue el Olympic realmente el barco que se hundió y no el Titanic, ya que meses antes del desastre, el 20 de septiembre de 1911, en su 6ª travesía, tuvo un accidente con un buque de guerra, el HMS Hockey. El choque entre ambos abrió un agujero en el casco del transatlántico. Entonces, por órdenes recibidas desde arriba, sellaron el casco y cambiaron todos los elementos del Titanic al Olympic, con la intención de realizar el viaje inaugural con el Olympic, pero con la decoración del Titanic, algo que no sería muy difícil dado su idéntico diseño. La finalidad sería cobrar el seguro del accidente del Titanic
y quitarse de en medio un barco que había sufrido un descomunal boquete en el casco. También hay otros muchos detalles que hacen desconfiar de que realmente se tratara de un incidente puramente casual. En cualquier caso, es muy difícil saber lo que sucedió realmente en torno al hundimiento del Titanic. Pero lo que sí es un hecho, y no hay dudas sobre ello, es que ciertas personas salieron muy beneficiadas tras este fatídico acontecimiento. Es sospechoso que Morgan y sus amigos decidieran no subir a bordo justo en el último momento. ¿Acaso sabían que el Titanic no acabaría bien? Hay que añadir que al año siguiente se creó la Reserva Federal y el cártel Rothschild-Rockefeller-Morgan. Y desde entonces se encuentran en la cima de la economía y el poder. Mientras tanto, los ciudadanos de todos los países del mundo seguimos ignorantes y contribuyendo con nuestro dinero y trabajo a que ellos sigan en la cúspide de la pirámide. Sin embargo, la mentira y el engaño cada vez es más visible, y eso hace que sientan miedo, porque puede que, en un futuro no muy lejano, todo se vuelva en su contra.